Hola, bienvenido a este megacurso de Python. Soy José Cordero. En esta clase vamos a comenzar a programar ya y vamos a trabajar las funciones junto con los vectores y las matrices, pero obviamente lo vamos a ir haciendo progresivamente. Vamos a empezarlo por lo más sencillo, que es vectores. Vamos a trabajar el pase de parámetros por valor, el pase de parámetros por referencia. Vamos a trabajar las variables globales, vamos a ver las ventajas y las desventajas de trabajar las variables globales. Este programa se llama 091 Vector NumPy Global. Global porque vamos a hacer uso de una variable global y vamos a trabajar con la librería NumPy. Recuerden que para poder trabajar con la librería NumPy deben instalarla, como se explicó en una de las clases pasadas. Si no vio esa clase, muy sencillo. En Google escribe cómo instalar la librería NumPy y no representa mayor problema. El ejercicio, dice realice un programa que llene un vector con números enteros y lo muestre. Muy sencillo. Aquí estoy definiendo la variable vector. Como está fuera de todas las funciones, se denomina variable global. Una variable global es aquella que se puede usar dentro de todas las funciones como esta, como la main, y se puede usar también en el cuerpo principal del programa. Aquí, casi siempre, hay gente que me pregunta, bueno, pero el cuerpo principal llama a main y main desde ahí se transfiere el control a todas las demás funciones, quiero decir. Bueno, a mí me gusta hacerlo de esa manera. Yo pudiera obviar la función main y estas instrucciones ponerlas aquí, pero a mí me gusta el cuerpo principal lo más reducido posible. Ojalá que se limite a una sola línea y el programa siempre va a empezar por abajo. Llegamos a un acuerdo que las funciones las vamos a hacer por encima, ¿no? Entonces, por muchas funciones que haya dentro de un programa, Python siempre las va a saltar y va a empezar por acá. Bien, desde aquí yo llamo a la main y main toma el control de todo lo demás. Es decir, en este caso borra la pantalla y empieza a llamar primero a la función imprimir vector general, después imprimir vector 1 a 1. Ya les voy a explicar en qué consiste. Pero por ahora sigamos aquí. Para declarar un arreglo con la librería NumPy, entonces la importamos como NP. Este es el alias. Luego colocamos el nombre de una variable. Yo lo he llamado vector, porque cuando un arreglo es de una sola dimensión se llama vector. Un arreglo de 2 dimensiones acostumbramos llamarlo matrices. Bien, aquí se define el vector. En una ocasión un alumno me decía, oiga, yo lo escucho a veces diciendo declaración de variables, a veces habla de definición de variables. ¿Cuál es la diferencia? Mire, cuando uno declara una variable y a la vez le asigna valores, se habla de una definición. Si yo declarara este vector vacío aquí así, mire, entonces estaría declarando una variable. ¿Ok? Declarar, la variable se da a conocer pero vacía. Cuando se da a conocer pero con valores se llama definición. Bien, entonces definimos un vector. Sí, que tiene una cantidad de elementos enteros, en este caso. Y se hace así, np.array o array, como lo quieran decir. Luego el programa salta por encima de todas las funciones, incluida la que yo llamo main. Esto se pudiera, en lugar de llamar main, yo la pudiera llamar principal. Pero se me ocurrió ese nombre porque en algunos lenguajes se llama así, main. Pero Python se salta todo y siempre va a arrancar por lo que esté debajo, que es el cuerpo principal del programa. Aquí hay una llamada a main. Main borra la pantalla y llama a imprimir vector en forma general. Imprimir vector en forma general está aquí. Lo que hace es imprimir el vector como un bloque, print, y se coloca el nombre del vector y él lo imprime. No hace falta recorrerlo con un ciclo. Y de paso voy a mandar a imprimir el tipo del vector, a ver qué me muestra. Una vez que se termina la ejecución de esta función, el programa se devuelve al punto de retorno, que es al lugar desde el cual lo llamaron, y por lo tanto continúa con la siguiente. La siguiente función se llama imprimir vector 1 a 1. 1 a 1 quiere decir que yo voy a imprimir 1 a 1 los elementos con un ciclo for. Digo for, variable de control, elemento, en vector. Esto lo que hace es que va a recorrer el elemento iterable llamado vector y cada uno de los elementos los va a sacar y los va a guardar dentro de la variable elemento. Y ahí es donde yo aprovecho y muestro el elemento
Y esta instrucción lo que hace es que evita que Python salte a la siguiente línea y se mantenga en la misma, pero imprime un blanco, un guión y un blanco. Es decir, cada elemento del vector va a salir separado por un guión que a su vez lo separa de los números con blancos. Una vez que y al terminar salta una línea más y se devuelve al punto de retorno. ¿El cuál es el punto de retorno? Como ya no hay más nada, entonces se termina la función main y vuelve al punto de retorno que es y por lo tanto se acabó. Vamos a verlo corriendo. Limpiamos la pantalla. El 01, miren, cuando ustedes mandan a mostrar el vector como un bloque, aquí print vector, él les muestra esto. Efectivamente les muestra el vector encerrado entre unos corchetes o paréntesis cuadrados, como lo llamen. Y ahí están los valores 3, 5, 7, 9 y terminan 19. 3, 5, 7, 9 y terminan 19. Y después yo mandé imprimir el tipo de ese vector y me dice que es un array de tipo NumPy. Cuando se termina que es lo que les acabo de mostrar, y se devuelve para acá, entonces ahora transfiere el control a y lo va mostrando uno a uno separado por un guión. Y aquí está, 3, 5, 7, 9, 11 hasta el 19 separados por un guión. Entonces, esto estuvo fácil porque no tuvimos que hacer pase de parámetros. Cuando las variables son globales no hay necesidad de pasarla como parámetro porque ellas son conocidas a lo largo de todo el programa. Esas variables son reconocidas y yo las puedo usar sin más complicación. ¿Qué ventaja tiene? Esa. Me evita tener que estar haciendo pases de parámetro, que si valor, que si referencia. Bien, pero tiene una desventaja y es que las variables globales siempre van a permanecer en la memoria RAM hasta que el programa termine. Y este es un programa extremadamente chico, pero el día que tengamos que hacer programas muy complejos, muy grandes, y todas las variables yo las declaro global, pasa que eso me va a saturar en algún momento o me pudiera saturar la memoria RAM del computador. ¿Por qué? Porque recuerde que las variables globales se mantienen en la memoria RAM durante la ejecución de todo el programa. Y en la memoria RAM está el sistema operativo. En la memoria RAM está el módulo de Python. En la memoria RAM está el editor que ustedes estén usando. En la memoria RAM está a lo mejor un antivirus. Es decir, hay tantas cosas que en algún momento mi programa me pudiera dar un error, memoria insuficiente. Bien, para evitar eso, lo recomendable es declarar en la medida de lo posible todas las variables locales e irlas pasando como parámetros. Cuando aprendamos a usarlos, verán ustedes que todo va a ser más fácil. Al principio le da uno como susto, pero no hay nada de qué preocuparse. Entonces, variables globales muy simpáticas, sí. Me permiten trabajar sin tener que pasarlas. El problema que hay con ellas es que me están ocupando espacio de memoria todo el tiempo. Bueno, este programa lo dejamos hasta aquí. Voy a hacer en la siguiente clase el mismo programa, pero pasándolo como parámetro. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.